miniserie de historia de los mundiales que hemos planteado aquí en Fútbol Infinito, para lo cual les invitamos a suscribirse a nuestra página de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que estamos ofreciendo, porque estamos en la recta final hacia la Copa del Mundo. Más adelante tendremos programas especiales sobre cada una de las confederaciones, las reales opciones que tienen de cara al Mundial, cómo han llegado los equipos y, por supuesto, seguiremos con las entregas habituales de aquí hasta que comience o que se pare el fútbol para que comience el Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Yo estoy acá con un arsenal de preguntas respecto a las Copas del Mundo que tenemos por delante. Y en Italia 90, que es donde vamos a comenzar, donde vamos a retomar ahora. Este es el segundo capítulo, para aquellos que no vieron el primero. Claro, Exacto. exacto. Este es donde vamos a comenzar ahora. Hay un episodio anterior que comienza en Argentina 78 y que termina en México 86. Pasa mucho en el 89, Vizca. Y no sé si quieres comenzar contándome y explicándome el contexto alemán o la ya conocida exclusión de México y de Chile de esta Copa del Mundo. Muy bien. Vamos a hablar de la parte política, ¿no? Aunque esto no es un programa de política, pero para ponerlo en el contexto. Estábamos viendo el declive y los últimos días políticamente de la Unión Soviética en torno a esta Copa del Mundo y la caída del muro de Berlín que había sucedido en noviembre de 1989. Esto cambió el mundo, significó el final de la Guerra Fría y significaría luego que muchos países empezaran a desmembrarse para convertirse en las muchas naciones que los componían. Tal es el caso de la Unión Soviética o tal es el caso, por ejemplo, futbolísticamente hablando, una nación que tiene mucho más impacto en el fútbol y la ha tenido luego separadamente, que es Yugoslavia, sobre todo a partir de Croacia, que alcanza en Francia 98 una semifinal y alcanza la final en Rusia 2018 justamente. Entonces, este es el primer tema. México excluido de la competición. Te agrego algo ahí en ese contexto alemán, en ese contexto de cómo se da esta situación. Y el muro de Berlín cae el 9 de noviembre de 1989. La eliminatoria al Mundial de Italia 1990 termina o terminaba el 15 de noviembre de 1989. Es decir, una semana después de que caía el muro de Berlín se jugaba la última jornada de eliminatoria. Y Alemania del Este estaba en zona de clasificación al Mundial. Alemania del Este va a Viena, pierde 3-0 frente a Austria, y es Austria quien ocupa ese lugar en la Copa del Mundo. Alemania del Este queda fuera de la Copa del Mundo. ¿Quién compartía el grupo? Nada más y nada menos que la Unión Soviética. Es Austria y la Unión Soviética los que terminan clasificando en ese grupo a la Copa del Mundo, pero ya empieza el proceso de la reunificación alemana. Entonces Alemania llega a ese mundial no políticamente unificada, pero moralmente unificada, porque políticamente o la firma de la unificación de Alemania se firma en octubre del 90 o se concluye en octubre del 90, apenas 3 meses después de la conclusión de la Copa del Mundo. Así que bueno, era el contexto político, sobre todo europeo, con el que se llegaba a este torneo. Sí, será el último mundial en el cual Alemania, hubo mundiales donde participó Alemania Oriental o la República Democrática Alemana. Aquí vemos que el campeón está marcado como Alemania Occidental. Entonces, esa es una de las salvedades. Y sí, si bien es cierto, había caído el muro, había muchas cosas que todavía debían plantearse políticamente a la hora de la unificación. Y como bien decía Jaime, Alemania Oriental había participado de la eliminatoria porque venía arrastrándose todavía una situación que cuando la eliminatoria comenzó, políticamente todavía no se habían producido todos estos cambios. Entonces, en el ámbito de América está la sanción por el famoso tema de los cachirules para México, por la falsificación de partidas de nacimiento de varios jugadores de la selección mexicana en un torneo juvenil. Y por el lado de Chile está la sanción por el incidente del Cóndor Rojas en Maracaná cuando simuló
que había sido impactado por un petardo que había caído en el último partido de la eliminatoria entre Brasil y Chile, que termina ganando la selección brasileña. ¿Esa sanción a México le quita a Hugo Sánchez su mundial en mayor plenitud? Y probablemente sí, probablemente no. Yo creo que quizá sí, puede ser que Hugo estuviese bien, eh, quizá mejor de lo que estaba en el 86. Yo dudo que estuviese mejor que en el 86. Aunque bueno, ya él consolida su leyenda en el Real Madrid a partir de la última parte de los años 80. Entonces, es un poco el tema de la moneda al aire. Habría que preguntárselo a Hugo, él te va a decir que sí, que este era el mundial donde estaba mejor y que, bueno, eso. Eh, no quiero hacer nombres, pero hay gente que conocemos que estaba dentro de esos cachirules. Pero lo vamos a dejar ahí porque es una situación incómoda que la gente la puede investigar en diversas páginas de Internet. Y ese partido en el que Chile, en el que el Cóndor Roja finge esta lesión, donde después, bueno, la trama de esa historia, hay documentales, hay historias donde las pueden encontrar, pero también fue un día bastante trágico en Brasil porque me parece que Brasil también estaba en un contexto político complicado, pasaban muchas cosas al mismo tiempo en Brasil, y ese día hubo un accidente aéreo en Brasil también. Ujú. Y en parte lo que se atribuye a aquel incidente aéreo y parte de lo que cuenta un poco las cajas negras es que los pilotos estaban distraídos porque estaban muy atentos a lo que pasaba en aquel partido que se estaba jugando entre Brasil y Chile. Así que bueno, todo esto pasaba en la previa de una Copa del Mundo, Vizca, que iba a tener una vez más tres debutantes, era la tónica, todos los mundiales en aquel momento tenían 3, 4 debutantes que llegaban a esa Copa del Mundo, iba a debutar Irlanda con Jack Charlton, campeón del mundo con Inglaterra en el 66 como su entrenador, iba a debutar los Emiratos Árabes Unidos e iba a debutar la selección costarricense y me parece, Vizca, y quizás vamos a tocar este tema mientras avancemos, pero es aquí donde comienza un poco la leyenda de Bora Milutinovic, porque Bora ya había dirigido a México a los cuartos de final en el 86. Sí. Bueno, yo creo que Bora hace un buen mundial y yo no recuerdo si él clasifica a Costa Rica. Me parece que hay una partición allí de Costa Rica y que le llega a Bora sobre el final. Sí, Bora no lo Es clasifica. Bora está dirigiendo en correcto. el fútbol mexicano, Ujú. está dirigiendo a Tecos y asume Costa Rica para el Mundial. Correcto. Entonces, llega ahí este hombre que, bueno, ya tenía o sea, la gente, quizá fíjate, porque él no forma, o sea, México no tiene que clasificar para su mundial, Costa Rica, él llega a Costa Rica cuando Costa Rica ya estaba clasificada, por lo tanto es como que, bueno, sí, el nombre se repetía, pero hasta ahí llegaba. Y después, 4 años más tarde, en Estados Unidos repetiría la operación, porque él dirige a Estados Unidos, si bien la prepara y hace un buen mundial a Estados Unidos, tampoco, no, pero no nos vamos a adelantar la película, tampoco él forma parte de un proceso de clasificación. Entonces, otra vez 5 confederaciones representadas en este mundial y jugaba en aquel verano italiano y la novedad por Conmebol era el regreso de Colombia, una Colombia que también había vivido una situación bastante traumática a finales de 1989, cuando consigue la clasificación en repesca frente a Israel, con la suspensión del campeonato por el asesinato de un juez de línea después de un partido disputado en la ciudad de Medellín, si la memoria no me traiciona, entre el Deportivo Independiente Medellín y América de Cali. En este contexto, Colombia venía, aparte de esta situación que tú marcas, venía de ganar la Copa Libertadores del 89 9. con Atlético Nacional de Medellín y era, digamos, el equipo al que en Sudamérica comenzaban a mirar. Yo no sé si Colombia llegó, y acá viene la pregunta, si Colombia llega a este mundial, quizás con los reflectores con los que llega a Estados Unidos 94, ya llegaremos a Estados Unidos 94, o No. simplemente era ya el hecho de haber llegado y vuelto a un mundial, ya era el éxito, ese ya era el logro. Yo creo que sí, Jaime. A ver, Colombia comienza la era Maturana en el 87 con el tercer lugar en la Copa América de Argentina.
todavía no habías nacido. Así que fue la aparición de la melena rubia del pibe Valderrama. Y con el pibe aparecieron grandes jugadores. O sea, el fútbol colombiano se había caracterizado por ser un fútbol aguerrido, un fútbol de contragolpe. Y allí Maturana le dijo, vamos a jugar en campo contrario. Maturana muy menotista, muy después, él dice ser también, cuando ve a Arrigo Sacchi, que intentó tomar cosas de Arrigo, planteó siempre una presión para jugar en campo rival. ¿Por qué? Porque tenían muy buenos jugadores. Y en Colombia creo que Maturana es un personaje de estudio porque no fue comprendido por muchas veces, por mucha gente, durante mucho tiempo. Ochoa Uribe, Gabriel Ochoa Uribe, ya desaparecido, el entrenador del América de Cali, dirigió sucesivamente al América en finales perdidas, 85, 86, 87. A propósito, sí, lo que... 84 no, 85, 86, Sí, 87. Y 85, América 86, con, 87. América con un equipo muy fuerte no logra ser campeón de la Libertadores. Estaba, por ejemplo, Gareca, Falcioni, Roberto Cabañas, etc. Bataglia. Entonces, Maturana era un fútbol mucho más práctico y de contragolpe. Un fútbol de esperar, de defender bien y de tratar de hacer daño a través de jugadas puntuales. Y con muy buenos futbolistas. Maturana plantea algo distinto y lo criticaron muchas veces por que decían que Maturana jugaba sin porterías, que el toque a los costados era, bueno, hoy lo llamarían un vanguardista, un personaje que estaba de acuerdo a los tiempos. En aquel entonces lo criticaban. Y todas estas finales de América de Cali, las tres finales de América de Cali y la final de Atlético Nacional, la que Atlético Nacional termina ganando, se dan, por más que fue en el 85 la final de América de Cali, pero todas estas finales se dan una vez que ha terminado la eliminatoria para el 86. Es decir, el éxito colombiano a nivel de clubes, a nivel continental, se da una vez que ha terminado la eliminatoria para el 86. Más allá de que la primera fue en el 85, ya Colombia no logra tener, digamos, esta evolución futbolística durante el proceso eliminatorio del 86 y por eso se ve reflejado con sobra de elogios para para el 90, donde a propósito decías, elimina a Israel, un Israel que compite por Oceanía en aquella eliminatoria, porque Israel, ya me parece, Asia lo había hecho un poco a un costado, Europa todavía no le había abierto las puertas y Israel tenía que competir con Oceanía, donde geográficamente no tenía la menor conexión, pero era el lugar donde le permitieron competir. Exacto. Y, digamos, lo que apuntabas después del 86 es este punto de crecimiento del fútbol colombiano que lamentablemente va de la mano del crecimiento de la influencia de los carteles de la droga en Colombia, en la sociedad colombiana y por supuesto también en el fútbol. Es un capítulo oscuro, pero yo creo que es un capítulo de estudio más allá de apasionamientos o de pasiones o de fobias, creo que allí está. Fija, ¿cómo se vivía en Sudamérica, cómo se palpaba en Sudamérica esta aparición de lo que podría ser una cuarta fuerza? Porque sí, es verdad, Colombia ya había estado en mundiales, Chile también había sido anfitrión mundial, pero era un orden muy preestablecido, Argentina, Brasil, Uruguay, en el orden que ustedes quieran ponerlo, y como que nadie podía entrar a esa conversación. Y Colombia como que se había acercado a esa conversación al menos. Sí, bueno, yo creo que lo de Uruguay no era constante, porque Uruguay va al Mundial del 74 y después no vuelve a los Mundiales hasta el 86. Entonces, y aquí repite Mundial y después ya no repetiría en el 94, por ejemplo. Entonces hay un manejo de fuerzas ahí que fue cambiando. Paraguay había regresado en el Mundial del 86, había aparecido en el Mundial del 86 y luego volvería a aparecer recién, si no me equivoco, en el 98. Entonces, había algunos huecos por allí que se iban llenando alternativamente y sí, la constante era Argentina-Brasil. Por ejemplo, habíamos visto en los 70 el fútbol peruano hasta el 82 y después recién Gareca recupera eso en 2018. O sea, hay curvas por allí que se fueron marcando. También coinciden, que siempre hacemos un poco de extrapolación del tema de la Copa Libertadores. Estos son los últimos años, en los finales de los 80, donde los equipos uruguayos
aparecen competitivamente y ganando la Copa Libertadores. Entonces allí es donde quizás se marca un corte y el resto del continente empieza a darle otro tipo de importancia a la Copa. Es que 88 es el último título uruguayo, la de Nacional, y Ujú. después Uruguay no vuelve a tener una final, y a día de hoy es la única final que ha tenido desde aquel entonces, que es la que Peñarol pierde frente al Santos de Neymar en el 2011. O sea, fíjate el tiempo que pasó y el tiempo que ha pasado en ese sentido. ¿Qué pasaba en Europa en el contexto de clubes? Bueno, ya los ingleses estaban sancionados después de Heysel. En todo este periodo entre mundiales, Inglaterra no había participado en la Copa de Europa. Y ese espacio que había quedado libre por los ingleses había marcado, digamos, un cambio o una inestabilidad, porque en ese periodo el Porto gana su primera Champions en el 87, después llega el Steaua de Bucarest a ganar una Champions en el 86, o bueno, es al revés, el Steaua de Bucarest, Porto en el 86, y después otro equipo que gana por primera vez la Champions es el PSV Eindhoven. Entre los mundiales tuvimos 3 campeones inéditos de Champions, y ya me parece que llegamos a aquel Milan que iba a marcar una época en los 90 cuando ya en el 89 gana la primera de aquellas... ¿Era Arrigo Sacchi todavía? Sí, era Arrigo Sacchi, ¿verdad? Era el Milan Sí, de Arrigo era Sacchi Saki, todavía, era sí. Saki. Exacto, y uno hubiese esperado que hubiese sido el Mundial de Italia en ese 1990, pero la selección italiana no jugaba como el Milan, y la selección italiana no tenía ni a Van Basten, ni a Gullit, ni a Rijkaard, y era otra cosa. Sí, y tampoco tenía a los chicos, porque eran chicos, a los chicos del Inter, porque Ujú. esos estaban Sí. en otro lado. Ujú. Quizás es una No, época bueno, donde Italia tenía eso, ¿no? Digamos, la campeona europea era los Países Bajos, y el ataque de los Países Bajos jugaba en el fútbol italiano, en el Milan, y Alemania, que venía de perder la final del mundo, tenía a los atacantes del Inter en su equipo. O lo correcto, contrario, los atacantes alemanes jugaban en el Inter. exacto. Bueno, creo que había tres jugadores importantísimos de esa selección, que eran Rummenigge, Mateus y Breme, y Klinsmann, que pasa también por el conjunto interista. Entonces, fíjate qué nombres allí. La Serie A era el campeonato más fuerte y en el Napoli jugaba Diego Armando Maradona. O sea que Maradona en ese periodo también con el Napoli consigue el Scudetto de 1987 y luego repite en 1990 Fíjate que me había olvidado, pero Rudy Baller jugaba en la Roma en aquel mundial. en la Roma. Ujú, También ujú, estaba en efectivamente. el fútbol italiano. Vamos un poco a la cronología del mundial. Y el mundial comienza, además de con una canción que después ganó un disco de oro. El mundial comienza con una derrota del campeón del mundo frente a Camerún, un hecho casi inédito en la historia de los mundiales, que después se volvió mucho más común que el campeón debute perdiendo, pero en aquel momento era todo un Ujú. acontecimiento. Bueno, fíjate que en el 78 el campeón no gana, en el 82 el campeón pierde, que era Argentina, que pierde contra Bélgica, en el 86 el campeón no gana y aquí otra vez Argentina y vuelve a perder eh, frente a Camerún. Un partido muy físico, un partido de muchas patadas, un partido con el reglamento de día de hoy. Camerún lo hubiese terminado por lo menos con 9 jugadores. Y bueno, fue un partido donde se vio el tratamiento que le iban a dar a Maradona, un Maradona bastante disminuido, pese a que, como decíamos, en el final él había ganado su segundo campeonato de Italia con el cuadro partenopeo, y yo creo que ahí estaríamos viendo el último gran Maradona de Italia, un Maradona que ya empezaba a tener muchos más problemas a partir de lo físico y a partir de, bueno, de lo que luego se conoció en el tema ya de su relación con las drogas. Y me parece que ya había llegado al Mundial un poco en ese contexto. Lo que pasa es que se conoció un poco más a posteriori. Yo creo que Maradona, eh, después de ese último campeonato del Napoli, él ya avisoraba su final en Napoli, me parece. Sí. Por ahí todo se hace más público post-mundial, y se le atribuye mucho a cómo Maradona polarizó el mundial. Estoy exagerando si digo que Maradona polarizó un poco el mundial, o al menos los partidos que se jugaron al sur de Italia. Pero ya se veía que la relación Maradona-Napoli estaba en un punto donde el futuro no iba a ser muy a largo plazo.
No, a ver, Maradona nunca fue una figura querida en el norte. De hecho, Argentina debuta en el norte de Italia, en San Siro. Después juega en Turín el partido contra Brasil, el día del 1-0, el gol de Canigia y de la famosa botella de Branco, que apareció esa botella. No era un bidón, sino que era una botella distinta que aparece en unas fotografías que el gráfico tenía guardadas y que no habían sido publicadas en su momento. Eh, pero sí, cuando Argentina jugaba en el sur, Argentina tenía un apoyo diferente. La relación Diego-Camorra, que luego también se establece muy claramente, existía. Y bueno, a los napolitanos les costaba estar en contra de Maradona. Yo creo allí, Jaime, que el cruce de caminos se produce violentamente. O sea, Maradona nunca fue querido en el norte, pero el cruce de caminos violentos se da en la semifinal entre Italia y Argentina, porque allí los napolitanos no sabían exactamente cómo tratar a Argentina ni cómo tratar a Maradona, y ese es el punto donde Maradona, ganando esa semifinal, es como que se dijo, no le vamos a perdonar ni una a partir de aquí, cosa que fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que Italia y Argentina, en un mundial lógico, no debían cruzarse en esa instancia. Lo que pasa es que a Argentina le va tan mal en la fase de grupos o queda tan condicionado por la derrota con Camerún y después el empate con Rumania en la última jornada, que Argentina es uno de los mejores terceros. Y no me acuerdo si eran dos o eran tres, cuatro. Eran, claro. Argentina es uno de Cuatro los terceros cuatro mejores pasaban. terceros. De los 6 terceros, los 4 mejores terceros avanzaban. Entonces Argentina clasifica a octavos de final como uno de los 4 mejores terceros y El eso, mejor tercero. el mejor Fueron tercero, los terceros fueron Argentina, Colombia, Países Bajos y Uruguay, claro. quedando fuera de los 6 grupos Austria y Escocia. Y eso lo posiciona a Argentina en un lado del cuadro donde casi que era inevitable que esto pase y que lleguemos a ese punto del Italia-Argentina. Y vamos a llegar al Italia-Argentina. No sé si hay algo más ahí, Vizca, de la fase de grupos que se nos puede estar quedando en el camino, Sí, porque, hay un punto, es el flojo rendimiento de la campeona de Europa, 3 empates para Países Bajos, 1-1 contra Egipto en Palermo, 0-0 contra Inglaterra en Cagliari y 1-1 contra la República de Irlanda también en Palermo. O sea, no despegaba el fútbol de Holanda, mientras que, por ejemplo, Alemania, que le había tocado Yugoslavia, habíamos hablado también de Costa Rica, Alemania gana su grupo con 5 puntos, registra solamente el empate contra Colombia en ese famoso gol de Freddy Rincón, ya el desaparecido Freddy Rincón a pase del pibe Valderrama en San Siro. Colombia debuta ganándole a Emiratos Árabes Unidos, después pierde 1-0 frente a Yugoslavia en Bolonia. Brasil gana los 3 partidos, era el gran favorito del equipo brasileño en ese grupo. Costa Rica gana 2 partidos porque le gana a Escocia, después pierde 1-0 frente a Brasil y luego le gana en Génova 2-1 a la selección de Suecia. Y lo mencionado, Camerún se queda con ese grupo donde Rumania pasa en segundo lugar. Rumania tenía un muy buen equipo, de hecho en el 86 era la base del Steaua Bucarest y ya aparecía una Jika Hagi, que sería un jugador muy importante en aquellos años, y luego Rumania también haría un muy buen mundial en Estados Unidos 94. Ese era un poco el tema de la fase de grupos, donde, hablando también de Uruguay, Uruguay gana un solo partido, empata 0-0 contra España, pierde contra Bélgica y le termina ganando en la última jornada en Udine a Corea del Sur. volvemos a repasar lo que habíamos mencionado, ¿no? La mala fase de grupos de Argentina, la mala fase de grupos de los Países Bajos. Como dijiste, Holanda no ganó ningún partido, ¿no? Empató los 3, creo. No, tres 3 empates. empates. Sobre todo esos dos terminaron generando que tengamos en octavos de final un Brasil-Argentina y un Alemania-Países Bajos, el campeón de Europa ante el europeo mejor posicionado en el último mundial. Alemania venía a perder el mundial del 86. Y me parece que por ahí es donde empezaron los fuegos y los partidos épicos de esta Copa del Mundo. Sí, yo creo que de esa ronda de octavos de final, la verdad que todos los partidos fueron
muy interesante. Aparte jugada en sábado y domingo. Recuerdo ese sábado por la mañana en Nápoles, el Camerún-Colombia, victoria camerunesa por 2-1, en la prórroga, tras un error de René Higuita en el intento de Colombia, jugaba siempre muy adelantado. Recuerdo también a Bernardo Redín dentro de ese equipo colombiano. Cuéntame del partido en Eh, general, porque todos nos quedamos con el hecho puntual de Higuita, ¿no? Pero yo no lo viví, yo no sé cuán común era que Higuita haga algo así. No, yo no sé si es que hizo eso y se equivocó o si hacía 10 de esas por partido y una le salió mal. Me encantaría que me cuentes justo del partido y de cómo era ese Colombia-Camerún y el protagonismo de Higuita en el partido. A ver, Colombia, como te decía, el punto más alto de la era Maturana. De hecho, hasta Atlético Nacional en la Europeo Sudamericana contra el Milan de Saki, el primer campeón de Europa de Saki, le hace partido en Tokio y se lleva la ponderación, le llama mucho la atención a Saki el juego del equipo colombiano, que era eh, Atlético Nacional juega solamente con futbolistas colombianos, puros criollos que le decía, ¿no? Y bueno, Colombia jugaba muy adelantada en el terreno de juego, eh, y, y el libre era Higuita. O sea, Higuita, y Colombia sale a ganar el partido. No es que Colombia especula y dice, bueno, vamos a ver. No. Colombia sale a ganar el partido. Había un gran veterano en Camerún, uno de los jugadores más veteranos en marcar en la historia de los mundiales, como Roger Mila, que era un poco el emblema de ese equipo. El arquero, si no me equivoco, era todavía Tomás Encono. Sí. Y tenía un equipo, obviamente, con talento, pero con mucha personalidad, Camerún. Y bueno, el que lleva la voz cantante en el partido es Colombia, pero está siempre a remolque en el marcador y le cuesta a Colombia, sobre el final tiene que arriesgar, y en ese punto de arriesgar es donde aparecen 3 goles en el segundo tiempo suplementario, porque marca Roger Milla en 2 oportunidades y luego Redín descuenta en el 115 y Colombia totalmente volcada hacia adelante. Termina así el partido y Colombia queda eliminada del Mundial después de haber hecho yo creo, un muy buen Mundial y haber mostrado que el tiempo que había pasado desde su última participación en 1962, Colombia lo empezaba a cortar. Claro, el error de Higuita, para poner un poco en contexto, entre comillas, el error de Higuita, es el 2-0 de Camerún, Correcto. ¿verdad? O sea, Sí, porque Colombia estaba volcada hacia adelante para conseguir el empate. claro, o sea, Colombia toma ese riesgo, e Higuita toma ese riesgo, porque le quedaban 10 minutos en el Mundial y estaban perdiendo 1-0. El gol de Roger Milla, el primero, es en el 106. Es Correcto. decir, estamos hablando de que le quedaban a Colombia 14 minutos en la Copa del Mundo, si es que no hacía algo heroico. Y por eso, en la búsqueda de Efectivamente. la heroica, llega el segundo. 2 minutos después del primero. Y bueno, Colombia aún así, más o menos como que se levanta. Tenía un gran equipo Colombia, visto desde aquí. Ya estaba Barrabás Gómez, estaba Lionel Álvarez, estaba la Gambetta Estrada, Chonto Herrera, Luis Carlos Perea, el mencionado Higuita, Redín que entra de cambio, el Guajiro Arnoldo Iguarán, o sea, ahí Alexis Mendoza, que fuera asistente de Reinaldo Rueda en la selección de Honduras y en Ecuador, bueno, en todos los lugares básicamente donde ha pasado Rueda. Eh, y era una Colombia muy, muy talentosa, realmente, y con ese espíritu alegre que le había querido dar Maturana, que contrastaba, como ya te había dicho antes, con lo que presentaba el América de Cali, que intentó ganar la Copa Libertadores y no pudo. Y el otro partido de los octavos de final, bueno, ya vamos a hablar de Argentina-Brasil, que me parece que es un partido icónico, pero quizás los dos mejores ataques de Europa se cruzaron en octavos, que es justo lo que hablábamos cuando presentábamos eh, esta Copa del Mundo. El ataque de eh, Ujú. Van Basten, Gullit y Rijkaard del Milan, y que venía de ganar la Eurocopa. ¿Dónde? La Eurocopa fue en Italia también, ¿no? Sí, ¿verdad? La Eurocopa del La 88 había Eurocopa sido había en Alemania, en Alemania. Ok. sí. Y La después te, final, si encont- no me equivoco, también fue en Múnich. y después te encontrabas por otro lado a Klinsmann, Mateus, sobre todo esos dos, Voller, Voller, Litvarsky. exactamente,
que de repente se cruzan en octavos. Otro partido que no debía haber sido de octavos, pero que terminó siendo de octavos. Correcto. Sí, ya jugaba en la influencia de Bilardo, alternaba una línea de tres, la selección de Alemania, que había utilizado el esquema del líbero muy marcadamente en su historia. El primer líbero más conocido había sido en su momento Beckenbauer, después Uli Stielike, y en este caso era Klaus Augenthaler. El arquero era nuestro conocido Bodo Illner. Eh, los centrales eran Jürgen Kohler y Thomas Berthold. Y luego en la derecha jugaba Stefan Reuter y en la izquierda jugaba Andreas Brehme, que eran casi como mediocampistas. En el medio jugaban Mateus, que después se fue retrasando un poco más en la cancha hasta convertirse en libre, y Guido Buchwald. Y jugaba una especie de extremo derecho en algo que se parecía casi a un 3-4-3. Jugaba Litvarsky por la derecha, casi como medio compensador, y luego dos hombres de puntas que podían, yo creo que podíamos categorizarlos como dos centrodelanteros, que eran Rudi Völler y Jürgen Klinsmann. Y queda en el camino la selección campeona de Europa. Vizca, más allá del título argentino, de la presencia de Maradona, de que Alemania venía de ser finalista, ¿quiénes eran los favoritos antes del Mundial? Italia, Holanda, obviamente Argentina por ser el campeón, Brasil, porque era Brasil. Brasil estaba dirigido, no hablamos de Brasil, por un señor llamado Sebastián Lazzaroni. Y Lazzaroni, después de lo que, entre comillas, se llamó el fracaso de Tele Santana, Brasil venía de ganar la Copa América del 89, ya se jugaba en sede única, eso se modifica a partir del 87, es Argentina, Brasil. Después en el 91 sería Chile, después sería Ecuador, después Uruguay, etcétera, etcétera. Pero era una Brasil mucho más conservadora, un conjunto brasileño que, si se quiere, trataba de modificar para pasar a ser un fútbol más probablemente utilitario, ¿no? Yo lo llamaría de ese modo, o sea, más cínico. Y porque los brasileños entendieron, Jaime, que con Tele Santana, con un fútbol abierto, con un fútbol de muy buenos intérpretes, no les había ido bien en el 82, donde habían sido el campeón moral, y en el 86, donde los había sacado Francia por penales. Entonces apelan a este plan B, un plan B que luego, digamos, intentarían modificar un poquito más adelante, y con éxito lo harían y con otros intérpretes en el 94 y en 2002. Oye, Lazzaroni no había ganado un solo título antes de tomar la selección brasilera. Gana la Copa América del 89, pero Lazzaroni toma a Brasil en el 89 después de dirigir a Flamengo, a Vasco y de dirigir en el Medio Oriente al Al-Ahly. Gremio Paraná, no ganó ningún título Lazzaroni. Y toma a Brasil. Sabes que cuando dijiste el nombre no me sonó y por eso me puse a buscar. Y la verdad que eso, el señor Lazzaroni se retiró como entrenador en el 2016. Fíjate el tiempo que ha recorrido Lazzaroni. Hay tantas leyendas de la charla técnica de Bilardo, del gol de Canigia, pero la realidad, el mano a mano, el partido en sí, entre Argentina y Brasil de los octavos en Turín, ¿cómo lo viviste y cómo fue realmente el partido? Bueno, te decía de que fue un sábado lo de Colombia y fue un domingo, en el segundo horario, si no me equivoco. 5 de la tarde comenzó el partido, hora de Italia, eh, cerca del mediodía. Me parece que el de Colombia había comenzado antes, porque creo que había 3 horarios. No, era el mismo horario el de Colombia, pero era domingo este. Eh, Hacía mucho calor en Turín, y arbitraje francés, Joel Quignou. Argentina, como bien lo mencionabas, bueno, había perdido a Neri Pumpido, fracturado en el partido contra la Unión Soviética. Medio había encontrado el equipo Bilardo, porque había arrancado con una idea. Por ejemplo, Argentina arranca jugando, creo que con Balbo, porque lo relega. No le gusta a Bilardo este tema de... No le gustó, o sea, nunca
la indisciplina, Bilardo. Y él palpa que en el primer partido estaban distraídos y pensando en otra cosa, tanto Troglio como Canigia. De hecho, Troglio ni siquiera va al banco de suplentes. Entonces juega con Pumpido, con Simón como libre, 3 stoppers, Fabri, Ruggeri y Lorenzo. Sensini, quizá como carrilero por izquierda, Basualdo por la derecha, Batista delante de la línea de 4, y luego Burruchaga, Maradona y Balbo. Y el equipo para que Argentina entran Gabriel Calderón, que había jugado el Mundial del 82, había sido campeón del mundo juvenil con Maradona en 1979, y Claudio Canigia. Entonces te decía, se fractura Pumpido en el segundo partido contra la Unión Soviética, y es allí donde aparece Goicoechea, y qué aparición que sería la de Sergio Goicoechea. Entonces Argentina empieza a mutar en el torneo, probablemente de la misma forma, Jaime, que lo hizo en el Mundial del 86, pero de un modo mucho más dramático. Entonces, en este partido, Argentina forma ya con Goicoechea, se mantiene Simón, se mantiene Ruggeri, se mantiene Basualdo, pero entra Monzón para jugar de stopper, y entra Troglio, entra Justi, entra el Articoechea y entra Canigia. O sea, casi un equipo totalmente distinto. Aún así, Argentina la pasa pésimo. Brasil, que tenía a Tafarel, a Mauro Galvao, Ricardo Rocha, Jorginho era el lateral derecho, Ricardo Gómez era el lateral izquierdo, Dunga parado delante de la línea de 4, Branco, que jugaba casi como mediocampista por izquierda, Alemão, que era otro mediocampista de equilibrio que jugaba por la derecha, que jugaba con Maradona en el Napoli, y luego Müller por la derecha, Careca y Baldo. Baldo jugaba más tirado sobre la izquierda, quizá. Era un equipo que no tenía esa fortaleza brasileña de los extremos, que en mundiales anteriores le habían dado mucha potencia. Estaba así Renato Gaúcho, pero un jugador un poquito más pesado. Y bueno, era un equipo que trataba de hacerse fuerte defensivamente y en el medio. Aún así, fue un recital brasileño con, creo que ocasiones en una proporción por lo menos de 10-1 a favor de Brasil. Y ahí es cuando en el No, medio tiempo... es más, creo que Argentina no genera ocasiones en el partido. Nada. Y ahí es la famosa charla de Bilardo, que la cuenta Ruggeri y la cuenta 1000 veces, cuando dice que no les dice nada en el vestuario y que cuando ya están saliendo al campo de vuelta le dice: hey, muchachos, si se la siguen dando los de amarillo vamos a perder. Y que con eso fue suficiente para que Argentina se vuelva a meter en el partido. Y creo que Argentina, si bien sufre menos, nunca tuvo el partido a favor, ¿verdad? Nunca. Nunca. No, pero Brasil se fue cansando por el calor. Lo que cuenta Ruggeri es que Bilardo dice, lo mejor que hace Bilardo es no hablar. Y dice que Bilardo caminaba, como en una sala de parto, caminaba nerviosamente. Y caminó hasta que sonó el timbre ese que te anuncia que hay que volver al campo de juego. Y que en ese momento es lo que le dice: solo una cosa, muchachos, traten de evitar dársela a los de amarillo. Eso fue lo que les dijo. Y bueno, Brasil cambió, se fue poniendo nervioso porque el gol no le aparecía. Creo que en los primeros 15 minutos mantiene un poco esa sensación de que tenía que hacer urgentemente el gol porque lo merecía. Pelotas en los postes, Goicoechea volando de palo a palo, sacando balones por todos lados, la defensa revolcada, Argentina metida contra su área, hasta que bueno, en una jugada donde Maradona gana tiempo y genera esa habilitación a Claudio Canigia, con la defensa brasileña muy adelantada, es donde Argentina consigue el gol, una gran definición de Canigia, cuando solamente faltaban 9 minutos, Jaime. O sea, el partido ya era como que Argentina se había sentado en su área, pero sufría menos. Entonces, a partir de ahí, con Maradona más recostado como media punta, de hecho, Bilardo hace solamente un cambio. A la hora de partido lo retira a Troglio para meterlo a Calderón. Calderón era un jugador un poquito más ofensivo, que había jugado en el Betis, jugador que surgió de Racing y que después pasó por Independiente.
que, bueno, es Calderón justamente el único cambio que hace Bilardo. O sea, Bilardo no nota que le podía haber cambiado algo al equipo o que el equipo se estaba cansando. Argentina estaba aguantando en el fondo, aguantando como podía, hasta que Maradona, que tenía el tobillo hinchado, que jugaba infiltrado, que tenía un problema también con una uña, que la tenía encarnada, que tuvieron que adaptarle el botín, hace una jugada fantástica, lo critican a Alemão porque dicen que no lo golpea para cortarla, y después le coloca ese balón en cortada a Canigia. Brasil vivía un ambiente de mucha presión en aquel momento porque, si bien, como tú decías, venía de ganar la Copa América del 89, una selección que había ganado, o un país que había ganado 3 mundiales en 4, cada vez pasaba más tiempo y parecía más lejano la posibilidad de volverlo a ganar. Y yo creo que Brasil también tenía ese peso de la presión y que por ahí, Vizca, en ese contexto se parece mucho a lo que está viviendo la selección brasileña a día de hoy, ¿no? Ese parecer que está muy lejos volver a ganar una Copa del Mundo o que está lejos y la historia dice que lo has hecho antes y que por qué no lo puedes volver a hacer ahora. Me parece que Brasil también pesaba eso y claro, no es que era cualquiera el que te estaba, al que estabas enfrentando, era tu vecino, tu enemigo local. Habían pasado 20 años del último título brasileño. Brasil todavía seguía con esa saudade brasileira de Pelé, la ausencia de un líder como Pelé. Le pesaba mucho, entonces fue a buscarlo en los bancos de suplentes. Parecía que Dirceu iba a ser en el 78, que Zico iba a ser en el 82 y en el 86. Y acá un poco era como que el equipo no tenía ese número 10 consagrado. De hecho, Paulo Silas, que después tiene un paso recordado, ex jugador del Sao Paulo en ese entonces, o jugador del Sao Paulo, de Tele Santana justamente, probablemente uno de los últimos grandes equipos del fútbol sudamericano a nivel de clubes. Quizá junto con ese Santos de Neymar, yo marco al Sao Paulo de Tele Santana, que le gana al Barcelona de Cruyff la Europeo Sudamericana de 1992. Probablemente ese equipo que tenía Cafu, que tenía Rai, que tenía a Silas. Silas era el portador de la camiseta número 10, pero Brasil no tenía, y Silas después, en el 93, 94, 95, o 94, 95, es donde probablemente deja su mejor fútbol, pero con San Lorenzo de Almagro, cosa que para un jugador brasileño realmente Sí. no era tan habitual. Entonces era un jugador, era un equipo marcado por los Dunga, los Branco, los Alemão, los Careca, Ricardo Rocha, que era un gran defensor, Claudio Tafarel, que estaba en la puerta, Ricardo Gómez, pero no era un equipo que tuviese un gran número 10 y que tendría que esperar todavía 4 años para volver a ganar un mundial. Y más tiempo para encontrar un gran 10 otra vez, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Curiosamente, esta sería la última victoria de Argentina en el Mundial. Correcto, sí, porque después empezaban los penales. Y bueno, con los penales es donde llega un poco el alivio y donde llega, digamos, el brillo de Goicochea. En ese fin de semana, que empezó se extendió hasta el martes. El martes se jugó el último cuarto de final, de sábado a martes. En Roma, por ejemplo, el día donde juega Camerún, no, Uruguay juega después el martes y lo hace contra Italia. Italia le gana y ya empieza a aparecer el goleador de la Copa del Mundo, Totó Schillaci. Checoslovaquia, último mundial como tal, elimina a Costa Rica. Ese partido también es un sábado, si la memoria no me falla. Inglaterra lleva a la prórroga a Bélgica. En los penales, Rumania elimina a la República de Irlanda, que se había metido, y Yugoslavia saca a España también por Lo que, penales. corrígeme acá si la perspectiva del momento era diferente, ¿no? Pero yo lo que veo viendo el cuadro es con lo mezclados que terminaron los grupos, con las posiciones ilógicas que ocuparon ciertos equipos, eh, cuando ya llegamos a cuartos, había favoritos muy marcados, porque había llegado a cuartos gente que no debía haber llegado a cuartos. Por ahí lo estoy viendo mal yo y me gustaría saber tu contexto, ¿no? Porque te aparece Camerún en cuartos, Y, Checoslovaquia en cuartos, Irlanda en cuartos y Yugoslavia en cuartos. y Yugoslavia en cuartos, sí. Sí, eso es verdad, Jaime. Yo creo que ahí es donde el Mundial se empieza a descalabrar y se descalabra y es criticado el Mundial de Italia porque no refleja
una evolución futbolística, sino más bien lo contrario, que se empieza a especular mucho. Ahí es donde se empiezan a plantear ciertas modificaciones al reglamento, porque se ven muchas patadas, se ve un fútbol preocupante, un fútbol que no evolucionaba. Entonces, y vemos como ciertos cambios reglamentarios, yo creo que le fueron haciendo bien al fútbol. Y no creo que lo hayan desvirtuado, sino que más bien le brindaron más posibilidades de variantes. Entonces, sí, lo marcado. Más allá de que Yugoslavia, que luego tendría con el gran momento de Estrella Roja, que sería campeón de Europa en 1991, había una gran generación de jugadores. Y creo que Yugoslavia tenía, como tal, como nación de naciones, tuvo grandes maestros, grandes jugadores y una gran técnica muy marcada. Pero la República de Irlanda era un fútbol realmente bastante pobre. Y esto, si se quiere, allanó un poco el camino hasta las semifinales de Italia. Porque Italia no había tenido grandes rivales y de hecho creo que no tenía goles en contra todavía, hasta el que le marca Claudio Canigia a Walter Senga. No, es que Italia, bueno, Italia, en aquel momento, Italia y Senga rompen el récord de imbatibilidad en los mundiales. Y Senga llega a 517 partidos sin recibir goles, porque no había recibido goles en la fase de grupos, 1-0 frente a Austria, 1-0 frente a Estados Unidos, 2-0 frente a Checoslovaquia, y después ya en octavos lo propio, 2-0 contra Uruguay, 1-0 frente a Irlanda, y el gol de Canigia, 517 es el récord de un arquero en una Copa del Mundo sin recibir goles. No es el récord de un país, porque No. Suiza lo logró hacer a lo largo de 3 mundiales, pero hubo 3 arqueros diferentes en ese periodo. Entonces el récord nacional es suizo, el récord individual sigue perteneciendo a Walter Senga, a Walter Senga. Lo que te iba, simplemente quería apuntar esto, claro, hablabas, el fútbol de Irlanda del Norte es un fútbol muy débil, y ese equipo de Irlanda no tiene un solo jugador que juega en el fútbol irlandés. Era 90% fútbol de Inglaterra, más Bonner y Morris del Celtic, Aldrich de la Real Sociedad y Vine de la Havre del fútbol francés. El resto eran todos del fútbol inglés, y una Inglaterra que sería difícil de entender para mucha gente a día de hoy, una Inglaterra que sí juega 3 alargues consecutivos, que era la continuidad de lo que había sido el equipo que había enfrentado a Argentina en cuartos de final en el Mundial anterior, porque se mantenía Bobby Robson, porque lo que venía haciendo Robson era muy bueno, pero que en algo impensado a día de hoy había 3 jugadores de equipos londinenses, solo 3 jugadores de equipos londinenses. Estaba Dorigo, el defensor central, y después los 2 hombres del Tottenham, que creo que eran los 2 mejores hombres que tenía Inglaterra, Gary Lineker, el goleador del Mundial anterior, y Paul Gascoigne. ¿Qué me cuentas de esa Inglaterra? Bueno, sí, era una Inglaterra que ya pintaba mejor. También estaba Platt, que después termina pasando por el fútbol italiano. Y ya tenía un poco más de talento, aunque tenía Glenn Hoddle, tenía otros jugadores. Yo creo que también lo que se ve aquí, y que esto se había criticado mucho el horario en el Mundial de México, y que los campos de juego no estaban en tan buenas condiciones, sobre todo el del Azteca. Acá los campos están en muy buenas condiciones. Si bien es cierto, estamos en el verano italiano, como decía la canción, que como decías ganó el disco de oro, los campos estaban mejor, y en ese sentido no había tanta, digamos, situación que se podía criticar como atenuante para decir por esto no se jugó bien al fútbol. Eh, Inglaterra, entonces, yo creo que se ve obligada a mostrar un fútbol diferente. Y creo que se ve también en una situación favorecida por ese extraño cuadro de cuartos de final, que se le va a cortar cuando tenga que enfrentarse a Alemania en la semifinal. Pero le llega a Camerún, una situación histórica de un equipo africano metiéndose en esa instancia de cuartos. Y bueno, creo que Inglaterra realmente tenía calidad individual en un nivel superior a la que había mostrado en 1986, pese a que, por ejemplo, Barnes había sido un jugador desequilibrante y se le había criticado a Robson que era demasiado conservador con el equipo, que Inglaterra tenía más. Algo que me parece que también luego se le critica con el tiempo a Sven-Goran Eriksson, cuando
sobre todo en 2002, Inglaterra juega de un modo muy conservador. ¿Sabes que estoy viendo una cosa acá en el cuadro que acabo de caer en cuenta y que tiene que ver con lo que venías hablando? Si Argentina era Primera de segundo en su grupo. grupo, Ujú. Si Argentina era jugaba, segunda, iba por el otro lado, y hubiese jugado contra Italia en cuartos. Hubiese ido por el lado de arriba. Y si Argentina era primera de grupo, hubiese ido por el lado claro, inglés. pero ¿a qué voy? Si Argentina era primera de grupo, Argentina iba a Génova, Roma, y ahí habría jugado con Italia. Hubiera jugado con Italia en Roma, no en Nápoles, en Roma. Y creo que eso cambia muchas cosas. Y si Argentina era segunda de grupo, no se hubiera cruzado con Italia hasta una hipotética final, pero hubiera ido jugando en Nápoles, octavos y cuartos, Ujú. lo cual también cambiaba un poco. Pero bueno, el Mundial fue como fue y terminó siendo la historia como, como terminó siendo. Se cruzaron en Exacto. Nápoles. No, y aparte, si hay algo que después se va a ver 4 años más tarde con traslados mucho más largos en Estados Unidos y con una logística diferente, aquí Italia planteaba cosas bastante más sencillas de resolver. Por ejemplo, si uno estaba en torno a Roma, se podía mover en cualquier dirección y eso era mucho más sencillo. Eh, Italia un país a lo largo, mientras que Estados Unidos un país a lo ancho y muy amplio. Entonces eso era un poco lo que pasaba y esos son los desafíos logísticos que cada mundial tenía. Pero sí, yo creo que rectificar aquí, por ejemplo, Argentina, que venía mal de la fase de grupo, juega ese domingo, 24 de junio, contra Brasil y después juega contra Yugoslavia en Florencia, Turín-Florencia, viniendo de Roma no era para nada complicado, 6 días después, lo cual le permitió una recuperación bastante amplia. Y después sí, ya juega el martes 3 de julio en Nápoli y luego el domingo 8 de julio en Roma. ¿Cómo fue ese Argentina-Italia? Visto desde Argentina. El mejor partido de Argentina en el Mundial. Creo que ya incluso contra Yugoslavia había sido un partido bastante más parejo, donde la técnica de los yugoslavos hace que el encuentro sea un poco más disputado, hay un tema de un poco más de respeto y que termina en los penales la situación. Eh, Ahí Maradona erra uno de los penales en la tanda. sí, falla uno de los penales Maradona, Goicoechea salva a Argentina y con un, bueno, clásico 0-0 nos llegamos a ese partido del sur. Una situación, como te decía, donde Maradona tenía la relación que tenía con la barra del Napoli, que tenía conexiones con la Camorra, y la barra del Napoli dice, ¿qué hacemos con Diego? ¿No? Y el sentimiento italiano, había muchas cosas allí que se fueron mezclando y bueno, se había desgastado también la relación de Maradona con el club, porque también yo creo que no se fue desgastando por la idolatría de Diego, sino que se fue desgastando, visto en perspectiva, porque Maradona tenía cada vez más problemas. ¿Y cómo es, digamos, ustedes por la televisión? ¿Ustedes palpan el ambiente Sí, de cómo se recibe a Argentina en ese estadio? ¿Había morbo de cómo se iba a recibir a Argentina en ese estadio? ¿O todo fue pasando mientras los equipos salían a la cancha y como que la gente se fue dando cuenta de lo que estaba pasando? no, había un clima especial, pero en la calle había un respeto hacia Argentina, un respeto hacia Maradona, y después lo que me parece que el napolitano vivió es que del resto de Italia, aparte el napolitano como muy, siempre muy segregado, ese sur que no pertenece, eso que de Roma para abajo es África, ese prejuicio, ¿no? Del norte italiano, entonces le decían a los napolitanos, bueno, ahora tienen la oportunidad de mostrar que son italianos realmente y que Maradona no es uno de los nuestros. Y bueno, en esa situación es como que me parece que los que más sufrían eran los propios napolitanos, que apoyan a Italia, pero no querían afear a Maradona. E Italia arranca muy bien el partido con esa imbatibilidad que mencionabas de Senga y se pone en ventaja con un gol de Schillaci. Y, y es allí donde Argentina muestra su mejor fútbol, muestra cómo es capaz de elevar su juego
a tal punto de sacar su mejor partido en la situación donde más apremiado estaba el equipo de Bilardo. Y claro, lo que sucede es que termina siendo un partido también muy físico, donde el árbitro francés, que era el señor Votrot, saca en el equipo argentino 5 amarillas. Argentina tenía muchos problemas por lesiones. Lo tenía lesionado a Ruggeri, tenía a Batista con problemas, por eso era suplente. Y después queda con Justi expulsado, que ya se perdía la final por acumulación, Olarticochea, que se perdía la final por acumulación, y Canigia, que se perdía la final por acumulación de tarjetas. O sea, Argentina llega con un equipo hiperdiezmado y deja todo en la semifinal. Se recupera con una jugada del Vasco Olarticochea con un centro de zurda para Canigia que define batiendo la imbatibilidad de Senga, y el partido con Italia tratando de encerrar a Argentina, pero Argentina sin dejarse encerrar, culmina con el 1-1. Es casi Argentina, a ver, si Maradona no fuera Maradona, lo cual es una difícil de imaginar, ¿no? Pero si Maradona no fuera Maradona, Argentina tendría dos nombres propios en este mundial que serían Goicoechea y Canigia. Sí, fue el Mundial de Canigia, totalmente. Por aquel entonces creo que ya era Canigia jugador de la Roma. Y también, a ver, déjeme ver. No, era todavía jugador de Atalanta. Perdón, había sido jugador de Verona y había pasado a Atalanta. En ese momento era jugador del equipo de Bérgamo. También dicen que Canigia, que después es suspendido también por dopaje, entra dentro del radar de la vendetta italiana, que es lo que se va a producir finalmente en marzo del 91 con las escuchas telefónicas y con el antidoping, donde Diego primero aparece implicado en conversaciones y en tratos con la camorra y luego aparece con un doping positivo en un partido en marzo frente al Bari y hace que Maradona abandone básicamente su reino, porque Italia fue su reino, lo abandone por la puerta trasera. O sea, de aquella, y la película de Capadia lo muestra muy bien, de aquella recepción con 70.000 personas en San Paolo, Maradona sale él, su familia y 4 allegados. Esto coloca a Argentina en la final, pero yo recuerdo que nos pasó, sobre todo en Rusia, ¿no? Cuando a la segunda jornada dijimos, bueno, creo que ya vimos al campeón. ¿En qué momento Alemania, en este mundial, más allá de que había eliminado a los Países Bajos y que venía a jugar en la final anterior, en qué momento es que Alemania genera ese clic de decir, ojo que eh, este equipo es el favorito, ojo que este equipo es el que va a levantar la copa? Y tenía más talento Alemania. Y me parece que había, fíjate, había logrado foguear a sus jugadores en la Serie A y había generado algo que rompía un poco la tradición, que los jugadores eran en los 70, 80, eran del Bayern, del Colonia, del Borussia Mönchengladbach, del Borussia Dortmund. Aquí, de repente, del Schalke 04, aquí había jugadores que estaban, la gran mayoría de los cracks estaban en Italia. Entonces, había un equipo que era, en otros casos en España, había otra cosa, y había un entrenador que ya había repetido del 86, que era Franz Beckenbauer. Era la revancha entre Beckenbauer y Bilardo, pero yo creo que Argentina llega demasiado condicionada a la final como para poder plantear un partido de igual a igual. Y eso me parece que es lo que termina cambiando mucho de la situación. Porque yo te mencionaba que Ruggeri no estaba bien, de hecho sale al segundo tiempo, Burruchaga no estaba bien, sale al minuto 53. Habíamos hablado de que Canigia era una de las figuras, Canigia no juega a la final, habían levantado mucho su nivel tanto Batista como Justi, ninguno de los dos está en la final, el Vasco Larticochea había jugado un mundial espectacular, tampoco está en la final, entonces Argentina termina saliendo, descubre, creo que uno de los jugadores más parejos de Argentina, Juan Simón, en ese mundial, y lo coloca en la posición de Brown como libre. Pero termina apareciendo Tiburcio Cerrizuela, Néstor Lorenzo en la final, Pepe Basualdo, que había jugado casi todo el mundial, Sensini, que es el que comete el penal, el Galgo de Sotti, que también es expulsado, al igual que Monzón. O sea, un equipo francamente bastante remendado. Balbo condenado
a la suplencia, el Patón Baus apareciendo como suplente en ese mundial. Creo que Argentina llegó al partido más importante con el equipo más flojo de todos, porque si bien es cierto antes no lo había encontrado el funcionamiento Bilardo, me da la sensación de que el equipo fue mejorando, pero aquí acaba apareciendo una versión con muchas ausencias. Como que, así como cuando, digamos, cuando tú empiezas a encontrar el funcionamiento, el equipo, la palabra no es que se va relajando, pero el equipo se va encontrando y al irse encontrando se va desgastando menos o le cuesta menos esfuerzo. Y me parece que Argentina, viéndolo desde la distancia, como nunca se llega a encontrar al 100%, cada fase que avanzaba generaba un desgaste superior o seguía acumulando desgaste. Por eso llega tan minimizado a la final. Es verdad, Vizca, que es verdad, Vizca, que la final, que, a ver, el penal es riguroso, sí, está bien, pero la final fue un poco así también como el partido de Brasil, en el que el equipo que mereció más la perdió, o en el transcurso del No, partido no. Alemania fue muy superior y no había encontrado la forma de doblegar a Argentina. Es más bien eso. Le costó mucho generar peligro porque Argentina se plantó con lo que tenía en torno a Goicoechea. Goicoechea no tuvo, por ejemplo, no fue un partido en el cual sufrió tanto como, como contra Brasil, pero fue un partido donde Argentina creo que propuso muy poco. De hecho, me parece que tiene un solo remate en todo el partido. Y después, no, y después llegamos a la situación ya del penal. O sea, Argentina le duele tanto el penal, como cualquier selección le debería un penal en el 80 y pico, pero era la sensación de que a Argentina le quitaron la posibilidad de la heroica, no que le han quitado un partido de las manos, ¿verdad? Entre líneas. A ver, no, yo creo que si vemos el penal hoy, probablemente 50 o más por ciento te dirá que es penal, porque creo que Sensiri no toca el balón, cruza la pierna, me parece que el jugador alemán termina provocando el contacto, Sensini lo va a marcar cruzando la cadera, entonces allí hay una posición un poco extraña, algo no natural de su cuerpo, pero a ver, yo creo que si el partido iba a la prórroga, después es expulsado de Sotti. Antes había sido ya expulsado Pedro Damián Monzón, que había ingresado en el segundo tiempo. O sea, Monzón dura 20 minutos en el campo. Eh, ya era muy difícil. Yo creo que si el partido iba a la prórroga, probablemente lo hubiese ganado Alemania. Pero, eh, honestamente, hay veces que se busca como hacer algo épico de algo donde creo que no había muchas opciones. Argentina, la única que tenía era resistir como había hecho en los partidos, en varios de los partidos anteriores, sobre todo en el partido contra Brasil, y esperar los penales, cosa que le funcionó contra Yugoslavia y contra Italia. Es que por Y eso creo que puntualizo. creo que dentro de ese contexto Alemania acaba por ser un justo campeón. Y por eso puntualizábamos que después de la victoria frente a Brasil, de aquella forma, Argentina no volvió a ganar en todo el Mundial. Tiene 2 empates y una derrota en el final. Y en el contexto político con el que habíamos comenzado a hablar de Italia 90, Alemania campeona del mundo sonaba como una bonita historia también. Claro, claro, para tratar de unir a un país si se quiere, aunque creo que aquí no había ningún jugador todavía del este de Alemania. Solo hay Entonces, uno que ha sido campeón del mundo ujú, y lo gana 24 años después. exacto. Entonces, eso marcaba un poco que el este de Alemania todavía no tenía una representación en este equipo. Te decía, un gran equipo en lo individual de Alemania, incluso con el mérito de Beckenbauer, que reflota a Pierre Littbarski, que aparece después de que había aparecido en el Mundial de España, y es un jugador importante. Ya estaba maduro, pero le dio algo diferente a esta selección que me parece que tenía muchas variantes. De los arqueros alemanes, para mí el más exitoso, al menos hasta Neuer, por ahí, ha sido Bodo Illner.
Y no sé por Campeón qué, campeón de Europa, campeón del mundo. es que sí, y yo no sé por qué no se lo tiene, digamos, a esa altura. Por ejemplo, se lo tiene Oliver Kahn más arriba que Ilner, y Kahn era un espectáculo, pero también tenía muchas de cal, muchas de arena. Yo creo que Ilner era un arquero muy silencioso, muy regular y que terminó ganando todo, y que es alguien de quien se habla poco. Y Alemania en ese mundial, así como hablamos de los números de Senga, Alemania en ese mundial deja el arco en cero en la final, le hace un gol Lineker contra Inglaterra. O sea, Alemania es un equipo que concede muy pocos goles, no le marcan de los cuartos de final, le marca uno de penal Ronald Koeman en los octavos de final. Es decir, Alemania con muy buenos números, y me parece que Ilner por ahí es uno de los protagonistas menos valorados de ese título de Alemania del mundo. Es que tenía muy buen equipo de mitad de cancha hacia adelante, muy buen equipo a nivel de defensa y no sé, quizá también el hecho de que Ilner haya jugado en un solo club en Alemania y en el Colonia hace Sí, que es que si no de vas en el Bayern en repente... Alemania. Exacto, exacto. Eso me parece que por ahí le... Ojo, es un equipo tradicional, histórico, Sí, importante, pero no es el Bayern. pero exacto, no es el No Bayern. es el Bayern. Con esto cerramos Italia 90, salvo que me digas que hay algo que se nos ha quedado suelto de este recorrido por Italia 90. Suelto, creo que nada, porque de hecho nos hemos extendido mucho más en Italia de lo que pensábamos.